Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos. Un placer estar con ustedes a través del canal de YouTube de Mundo UR. Quien les habla, Julio Castro, médico y quien conduce para ustedes este programa de podcast Parte Médico que salimos semanalmente. Esta semana vamos a hablar de un tema vital para el mundo, en particular para los adultos, que es la diabetes. Y solamente nuestros avisos parroquianos, recordarles que nos sigan a través de las plataformas YouTube, Apple Music o Spotify, ponen el cuadrito de búsqueda, ponen Parte Médico Julio Castro y caen directamente. Y ese link lo pueden compartir, le pueden dar me gusta o pueden suscribirse en particular en YouTube. Todos los días en Caracas, en 99.9 FM, con Marisabel Párraga, van a ver la programación de Mundo UR y que vamos a poder ver qué es lo que va cada semana con la programación extensa que tiene Mundo UR a través de YouTube. Un placer estar de nuevo con ustedes y para el día de hoy traje una entrevista a una gran amiga querida, médico internista venezolana, graduada en Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, médico especialista en la Clínica Ávila, profesora universitaria de la Escuela de Receta y Medicina y una mujer que ha conocido, no, conoce Venezuela mucho, es maracucha de origen, pero han dado con un programa que a mí me encanta que se llama Evescan, del cual le vamos a hacer algunas preguntas para saber cuántos diabéticos hay en el país. Gracias, Marixa, por estar con nosotros. Un placer que estés en este programa y podamos llevar a la gente esa información que es tan importante como información médica, en particular la diabetes, que es una enfermedad que produce una carga importantísima. Gracias por estar con nosotros. Y vamos con la primera pregunta. Cuéntanos un poquito de SCAN, qué significa, qué hicieron los internistas venezolanos que se fueron por toda Venezuela para saber cuántos diabéticos había en el país. Bueno, en primer lugar, gracias Julio por la invitación para estar en este programa compartiendo contigo y con todos tus oyentes. Bueno, el Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, lo que quiere decir EVESCAN, fue una iniciativa de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, donde un grupo de investigadores se unió, comandados por el doctor Ramfis Nieto y la doctora María Marulanda, y donde estábamos también mi persona, Marixa Durán, Eunice Ugel y Juan Pablo González, y decidimos hacer un estudio que evaluara cuál era la prevalencia de los factores de riesgo cardiometabólicos en Venezuela. Hasta ese momento, hasta el año 2014, que es cuando arranca el estudio, en Venezuela no teníamos referencia de cuántos hipertensos teníamos, de cuántos diabéticos, cómo era, si había diferencias en las prevalencias de dislipidemias, por ejemplo, en las diferentes regiones. Esa data no se tenía data de estudios locales, pero no se conocía cuál era la prevalencia a nivel nacional. Y eso sabemos que son datos importantes porque si sabemos cuántas personas tenemos de determinada patología, vamos a poder saber cómo vamos a invertir para poder solucionar ese problema. Entonces, Venezuela la dividimos en 8 regiones y nos fuimos por todo el país para en varias, entrenando muchachos de todas las universidades autónomas del país. Hubo muchachos de la Universidad Central, de la UDO, de la ULA, de la UCLA, de la Rómulo Gallegos. Todos estos muchachos son un personal que estaba entrenado, estandarizado. Fuimos seleccionando de manera aleatoria, al azar, seleccionábamos localidades y luego íbamos a las calles, y en las calles también seleccionábamos al azar familias, y en esas familias invitábamos a participar entonces a los mayores de 20 años. Esto es un estudio que se hizo en mayores de 20 años, y bueno, reunimos, gracias a eso pudimos reunir en todo el país 3.414 individuos que fueron evaluados en jornadas. Una vez que eran seleccionados y aceptaban participar, los evaluábamos en jornadas al día siguiente en sus localidades, y les hacíamos una historia donde evaluábamos diferentes antecedentes familiares, personales, una encuesta nutricional, ciertas escalas, hábitos psicobiológicos, y además evaluamos parámetros como tensión arterial, medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia abdominal, medida de grasa corporal, y tomábamos muestras para medir glicemia, lípidos. A los que no eran diabéticos le hacíamos una curva de tolerancia glucosada, y con eso, bueno, reuniendo todos esos datos, pudimos determinar cuál era la prevalencia de los diferentes factores de riesgo, y con propiedad decir que eso es una muestra nacional
que tenía una rigurosidad científica porque eran todos tomados al azar y nos permite entonces sacar conclusiones en relación a la salud cardiometabólica de nuestro país. Mari, Eso es lo que fue EVESCAN. si tuvieras que decir un número en mayores de 50 años, ¿qué porcentaje de la población es diabética mayor de 50 años según los datos de EVESCAN? Bueno, fíjate, en general, en Venezuela hay un 12,3% de la población mayor de 20 años es diabética, ¿ok? Eso quiere decir que extrapolando para la población que había entre 2016 y 2017, 2,5 millones de venezolanos eran diabéticos. La diabetes va aumentando en su prevalencia a la medida que progresa la edad. O sea que si nos vamos hacia los de 50 años, cercano a los 2 millones de esa población mayor de 50 años es diabética. Ese es un número que es importante porque sabemos toda la carga que está consigo alrededor de la diabetes. La diabetes no es solamente un problema de glicemia elevada, es un problema que si es mal controlada y si no es diagnosticada a tiempo y no se previene porque se puede prevenir, se puede traer consigo consecuencias en la esfera cardiovascular, en la esfera renal, en oftalmológica, circulatoria. Entonces es un número que es importante. Y un número también importante que nosotros conseguimos, además de los que los que son diabéticos, son aquellos que están en riesgo de hacerse diabéticos. Y nosotros encontramos una prevalencia de prediabetes particularmente alta, 34,7%. Esos son unos 7 millones de personas en el país que están en riesgo de hacerse diabéticos, pero por los cuales podemos hacer algo. Y si no hacemos nada, pueden convertirse en diabéticos y tener todas las consecuencias de esta enfermedad si no son controlados adecuadamente. Mari, en general tratamos de darle consejos a la gente para avanzar, sobre todo consejos de prevención, y una de las cosas que veo frecuentemente en la consulta y la gente nos consulta es, ¿cuál es el criterio para definir una persona diabética? Porque mucha gente va y se hace exámenes solo por su cuenta y tal. Entonces, ¿cuál sería el criterio cuando la gente tenga un examen en la mano para decir, ok, yo necesito ayuda, debo acudir al médico porque tengo un valor que me considero como diabético o que debo chequearme? ¿Cuáles serían esos criterios de definición de diabetes? Sí, lo primero es saber que la diabetes es una enfermedad que es evolutiva, ¿no? Empiezas la transición, empiezas con 103, eso se llama disglicemia o prediabetes, valores que no están dentro de la normalidad, pero que tampoco están en los criterios de diabetes. Y ya ahí la persona debería consultar, porque es importante agarrarla en ese momento y poder hacer prevención. Se define como, hay varios criterios, está el criterio de glicemia en ayunas, que es un valor de glicemia en ayunas mayor o igual a 126, pero si no tiene síntomas, esos 126 deberían ser comprobados con otra prueba el otro día que corrobore ese valor, o un valor determinado por una curva de tolerancia a glucosada, que es esa prueba donde te dan una carga de glucosa con 75 gramos, te miden la glicemia en ayunas y después te la miden 2 horas después de esa carga. Ahí el valor tiene que estar por encima de 200, ¿ok? Eso es también un valor que está diabético, o una hemoglobina A1C, que es la que te mide, esa es la, como le digo yo, la chismosa, la que te mide cómo ha estado esa glicemia en los últimos 3 meses por encima de 6,5. Ahora bien, si yo tengo un valor que está entre 100 y 125 en ayuna, o que está entre 140 y 199 a las 2 horas de la carga, o una glicosilada que está entre 5,7 y menos de 6,5 o 6,4, esa persona está en riesgo de hacerse diabética y además, tomando en cuenta otros factores de riesgo para hacerse diabético que podemos hablar más adelante, esa persona deberíamos también aconsejarla, debería consultar al médico porque hay medidas que puede tomar para evitar la progresión de la enfermedad. Y obviamente la que tiene el diagnóstico de diabetes tiene que consultar y empezar medidas farmacológicas y no farmacológicas para control de la diabetes. Vale, una pregunta es, ¿quiénes sin ser diabéticos deberían tener como una precaución especial en medirse los exámenes más frecuentemente, acudir al médico? Porque, bueno, la gente quizás no conoce el concepto de factores de riesgo. Pues entonces, ¿quiénes son esas personas que a lo mejor 25, 30, 35 años deberían tener como un detalle de vigilarse más de cerca?
Sí, aquí hay varios factores que influyen. Primero que hay un componente hereditario, particularmente en la diabetes tipo 2, que hay que tomar en cuenta. Entonces, si yo soy hijo de padre o madre diabética, y por aún si soy de los dos, o incluso si mi abuela o mis tíos son diabéticos, yo debería tener alguna precaución, ya eso me aumenta el riesgo. Si yo, por ejemplo, soy obeso, tengo que tener precaución porque los diabéticos tengo que consultar, es un factor de riesgo para hacer diabetes, la obesidad. Pero puede que no sea diabético, puede que tenga sobrepeso, pero tengo obesidad abdominal. O sea, tengo una circunferencia abdominal. En Venezuela, las mujeres más de 90 centímetros, ya es obesidad abdominal, y en los hombres más de 94 centímetros. Esa obesidad abdominal, esa grasa normalmente distribuida alrededor de las vísceras, también es un factor de riesgo. Si soy mujer y tuve un hijo que pesó más de 4 kilos cuando nació, o que esto padeció varios poliquísticos, o que tuve diabetes gestacional, o sea, diabetes pero que solamente se presentó en el embarazo, eso es un factor de riesgo. Si soy sedentario, o si como o no como frutas y vegetales todos los días, también es un factor de riesgo. ¿Ok? Y entonces es importante los hipertensos, las personas hipertensas, hay una gran asociación entre hipertensión y diabetes. Los hipertensos muchas veces pueden ser diabéticos y los diabéticos pueden ser muchas veces hipertensos. Entonces allí también eso es otro factor de riesgo para que nos puede predisponer a hacernos diabéticos, y que es importante entonces que las personas con estas características se estén chequeando más frecuentemente. Incluso ya se habla que después de los 40 años todo el mundo debería hacerse un descarte de diabetes, pero estas personas lo deberían hacer más tempranamente, porque incluso hemos visto diabetes tipo 2 en adolescentes. Entonces, esa parte, eso es importante. Adolescentes obesos, en ellos debemos descartar la presencia también, porque se pueden hacer diabetes. Marixa, una vez que ya el paciente está diagnosticado con diabetes, con frecuencia vemos los pacientes en la consulta que vienen con una historia de glicemia alrededor de 200 y a ellos les parece que es normal. ¿Cuál es la meta en términos de valores que un diabético debe tener? O sea, ¿a dónde debe apuntar un diabético que se mida su glicemia regularmente? Bueno, fíjate que hay varios aspectos, ¿no? Sí, hay una meta de control de glicemia, pero también hay una meta de control de las otras cosas. Para que un diabético sea adecuadamente controlado, además de controlarse la glicemia, debe tener adecuadamente controlada la tensión, adecuadamente controlados los lípidos, y no debe fumar. Y obviamente hay que buscar que esté en un peso lo más adecuadamente posible, lo más adecuado posible. Entonces, por ejemplo, la meta va a depender de las características del paciente. Si yo soy una persona joven, que no tengo, también de las comorbilidades que presento. O sea, si yo, por ejemplo, y de la duración de la diabetes. Si yo estoy comenzando con la diabetes, soy una persona joven que tengo una expectativa de vida larga, que no tengo complicaciones en ese momento, que me puedan interferir en el control de la glicemia, yo debería tener la meta, lo ideal es que esté por debajo de 6,5 la hemoglobina glicosilada. Nosotros, para establecer las metas, habitualmente nos guiamos por eso, por la hemoglobina glicosilada. O una glicemia en ayunas entre 80 y 110. Ese sería el escenario ideal. Ahora bien, si yo soy diabético de mucho tiempo y por alguna razón no me controlé adecuadamente, tengo insuficiencia renal, que me predispone a la hipoglicemia, o sea, tengo otra serie de complicaciones, probablemente las metas no van a ser tan estrictas como en la otra circunstancia. Entonces eso va a depender de las características de la persona, pero en general la gran mayoría de la población debería tener una hemoglobina A1C, una glicosilada, entre 6,5 y 7 para estar adecuadamente controlada, y una glicemia en ayunas entre 80 y 110, y una glicemia entre comidas nunca por encima de 180. Eso es, o sea, las medidas las 2 horas después de comer. Pero esa persona además tiene que tener unos valores de colesterol total y de colesterol LDL por debajo de 100, una presión arterial por debajo de 130/80 o 140/90 por debajo de 140/90 en algunas otras condiciones. No debe fumarse, porque ese control total es lo que te va a garantizar una mejor evolución y que hagan menos complicaciones la diabetes. Mira, Mari, ahí como todo, el mundo avanza. Y de repente me gustaría que hicieras algún comentario sobre quizás un par de aspectos de las nuevas tecnologías
en diabetes. Por ejemplo, el tema de los dispositivos subcutáneos de medición continua de glicemia, qué tan frecuente eso es en Venezuela, cómo afecta la vida de los usuarios y quizás nuevos esquemas de medicamentos para el control de la diabetes. Sí, esto lamentablemente a nosotros todavía nos falta mucho, sobre todo para poderlo masificar. Acá en la medicina privada hay como mucho más acceso, pero para la parte pública de verdad que se pone más difícil. Pero sí, hay nuevas tecnologías en diabetes que te permiten un mejor control. Por ejemplo, está el monitoreo continuo de glucosa, que son esos dispositivos que se insertan habitualmente en el brazo. Entonces tú lo que haces es que con un aparatito pasas el lector y sin necesidad de estarte puyando los dedos, tienes idea de cuánto está la glicemia y eso te permite hacer medidas como de cuánto el tiempo real de control que ha tenido la persona, cómo está la glicemia, qué medidas ha tenido por encima del límite o por debajo de los límites. Eso permite ajustar la medicación, sobre todo eso se usa más para los diabéticos tipo 1, que necesitan definitivamente para su tratamiento insulina, o diabéticos tipo 2 que están muy mal controlados y que también están ya en insulina. Eso facilita muchísimo. Incluso hay ahorita unos dispositivos que están conectados a las bombas de infusión de insulina, entonces y el mismo dispositivo de manera inteligente va graduando la manera en que se va digamos, depositando la insulina o liberando la insulina en los tejidos a través de la bomba. O sea que esos son avances que primero mejoran la calidad de vida del individuo, ¿ok? Porque van a permitir un mejor control. Se están haciendo trabajos que han demostrado o vienen demostrando, porque todo esto es relativamente nuevo, que eso mejora el control y las complicaciones a largo plazo. Y en relación a los medicamentos, sí ha habido muchos avances en los últimos años, donde drogas que además del control para la glicemia mejoran los pronósticos que más daño causan, que son los cardiovasculares y la afectación renal. Y estamos hablando de lo que se llaman, hay unos inyectables que se llaman análogos de GLP-1 y el péptido similar al glucagón 1, que es un péptido intestinal que está allí, que actúa, que se descubrió que, bueno, que puede tener un efecto favorable sobre la insulina, sobre la sensibilidad a la insulina. Y bueno, los análogos de GLP-1, donde esos son medicamentos que se ponen vía subcutánea, al principio se usaban todos los días, hoy en día hay formulaciones que se pueden usar una vez a la semana. Ellos tienen la ventaja de que además de controlar la glicemia, hacen que la persona pierda peso. De hecho, hay buenos trabajos para perder peso con liraglutide y con semaglutide, y también controlan la diabetes y además disminuyen el riesgo cardiovascular en las personas que los usan, y de hecho tienen indicación en personas que tengan riesgo cardiovascular elevado, y mejoran los pronósticos renales. Pero sobre esto, la única incomodidad es que son inyectables, pero bueno, los beneficios que han demostrado, de verdad que han hecho de que su uso se emplee cada vez más, sobre todo cuando hay obesidad y se quiere disminuir también de peso. También hay beneficios sobre el hígado graso, particularmente trabajo con liraglutida y semaglutida, que son muy buenos para esto. Y que también sabemos que el hígado graso es una complicación que también se asocia con obesidad y con problemas metabólicos y diabetes. Por otro lado están los inhibidores del transportador sodio-glucosa 2, que se llaman inhibidores de GLT2, así se llaman por las siglas. Ahí está dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, y son medicamentos que empezaron usándose para la diabetes, que también ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular, disminuyen la progresión de enfermedad renal, pero que también se ha visto que son útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces ya los cardiólogos empezaron a utilizarlo, y bueno, los cardiólogos y nosotros los internistas también, en pacientes que no son diabéticos, pero que tienen insuficiencia cardíaca, porque se ha visto que también favorecen, disminuyen mortalidad y mejoran los pronósticos en estos pacientes. Entonces, hay medicamentos, hay muchos avances en diabetes, lo que valdría la pena es ponerlos a la disposición de toda nuestra gente.
Gracias, Marixa, 1.000.000 por estos conceptos, sobre todo de prevención en general en relación a la diabetes. La diabetes es una enfermedad masiva y probablemente vamos a hacer otros tratamientos sobre aspectos modernos de tratamiento, prevención de enfermedad renal, etcétera, etcétera. Debo decir que la doctora Durán, además de médico, es una excelente músico, fue médico del Sistema Nacional de Orquestas durante mucho tiempo, tiene familia músico en su casa y además es una doctora queridísima nuestra. Gracias, Marixa. Un placer estar con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a ti, Julio. El amor es mutuo. Gracias, cuídate pues. Gracias. Chévere, chao. Bueno, amigos, para terminar, siempre nos gusta poner un par de cosas que tienen que ver con historia para dar contexto. La enfermedad de la diabetes se describe por primera vez hace más de 3.000 años, casi 1.000 años antes de Cristo, los primeros papiros, y es la primera lámina que tengo para ustedes, una estampilla conmemorativa de la primera información que tenemos de diabetes en los egipcios, el famoso papiro de Abers, donde en esos jeroglíficos está escrito ahí, es un tratamiento para la diabetes en ese momento. Y ya en la Edad Media, tanto Avicena como Galeno, como Maimónides, que era un médico judío, estimaban o medían el azúcar de los pacientes o los pacientes diabéticos probando la orina de sus propios pacientes. Y esa orina era particularmente dulce y el exceso de dulce en la orina era lo que permitía saber cuán descompensados estaban los pacientes con diabetes. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que probar la orina para saber cuán descompensado está el paciente con la diabetes, pero tenemos otros métodos para diagnosticar la diabetes. Y quiero terminar con esta foto de Ella Fitzgerald, probablemente una de las voces más famosas y más queridas, la primera dama de la canción, una cantante de jazz, una de las más importantes del siglo XX. Lamentablemente en el año 93 tuvieron que amputarle sus 2 piernas producto de la complicación de una diabetes tardía mal controlada y finalmente termina falleciendo como complicaciones de la propia enfermedad. Su nieta, que la cuidaba en Beverly Hills, decía antes de morir: lo único que quería era sentarme y oírla cantar aún enferma, pero hoy en día nuestro objetivo es controlar la diabetes y evitar estas complicaciones. Yo les voy a poner en el chat cuando esté publicado en vivo una pieza de YouTube donde Ella Fitzgerald canta con Louis Armstrong una canción bellísima que se llama Cachete a Cachete. Es la traducción literal de eso. Es como bailar pegado, diríamos nosotros. Y con la enfermedad, con la diabetes, hay que bailar pegado para que la enfermedad no nos dé la vuelta. Amigos, un placer haber estado con ustedes. Recuerden nuestras señas, @MundoUR, @Julio Castro M, en Spotify, Apple Music y YouTube. Denle a la manito si les gusta, compartan este programa y manténganse sanos. Nos esperamos. Los veo la próxima semana. Un abrazo.